Bienvenidos a este su podcast favorito, Punto y Aparte con Alex Tapia, el primer podcast del sur de Zacatecas el día de hoy, con un invitado de lujo. Tan es así que el día de hoy estamos empezando este segmento, esta parte del podcast llamada 1100 Recuerdos, que usted seguramente va a saber de qué se trata. No se vaya, iniciamos. Ya estamos de regreso en este su podcast Punto y Aparte con Alex Tapia. El día de hoy me complace invitar a un entrañable amigo, a una de las personas que, si usted nos hizo favor de checar el podcast, el programa anterior, el capítulo anterior, en donde pues mucha gente se preguntaba, la gente local no tenía problema por conocer a Alejandro Tapia o Alex Tapia, pero la gente que ya trascendió este tipo de capítulos se preguntaba, ¿y quién es Alex Tapia? Por eso se hizo ese capítulo, para que se supiera quién es el personaje que se creó pues aquí en Tlaltenango a partir del 97. Pues el personaje que el día de hoy voy a entrevistar es un entrañable amigo al cual saludo con gusto. Señoras y señores, me acompaña el día de hoy José Luis Villegas, el peluche. José Luis, ¿cómo estás? Amigo, muchas gracias. Qué presentación tan bonita, ya casi a punto de soltar el llanto. Qué amable, de verdad. Primero, antes que nada, pues te agradezco la invitación, te agradezco tu amistad, y de verdad te felicito por este proyecto que está agarrando vuelo y la verdad que tiene un contenido interesante. Por lo que a mí corresponde, muchas gracias. No, hombre, José Luis, que es un agasajo de veras tener a personas tan conocidas, porque obviamente si usted llega a Tlaltenango y pregunta por José Luis Villegas, la gente lo conoce, pero si preguntan por el peluchín, pues toda la gente va a saber. Señoras y señores, pero ¿quién es José Luis Villegas? Permítame nada más leer un poquito de esta pequeña presentación que tengo de José Luis. José Luis Villegas Correa, pues es pionero en medios de comunicación y fundador de una empresa que ahorita vamos a comentar que se llama Mexquitl. Él es oriundo de Jerez, Zacatecas, líder y emprendedor cuya trayectoria une la comunicación masiva con la innovación empresarial y rescate cultural. Pionero radial, experiencia comercial. Él comenzó en entretenimiento como disc jockey, como lo que ahorita se llaman DJs, pues de hecho son las iniciales de disc jockey en Casablanca Disco, cuando estaba Casablanca Disco en aquellos años del buen amigo Nacho Ortiz. Y también quecos de disco, pero se llamaba el Órale Cantabar, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso porque yo creo que te cambió de nombre. Después estuvo en la radio, donde fue operador de emisoras en Zacatecas, estuvo en Super G, Estéreo Plata, y bueno, se consolidó como locutor y productor y también experto en publicidad, que hasta la fecha lo sigue haciendo. En el 93, él fue de la primera generación en Radio Alegría 1100 AM, que ha sido pues muy mencionada en este programa, y a la par, cofundó el medio impreso quincenal El Eco del Cañón con el buen amigo Enrique, al cual saludamos hasta Jerez, que el día de hoy está pues ya también, como toda evolución de los medios, en la onda digital. En el 98 se fue él hasta a los 810 de AM, Fiesta Mexicana, pero se fue hasta Indianápolis, Indiana. Él estuvo allá también en Estados Unidos y luego regresó ya con otros medios impresos, PMP, fundador y locutor de PMP Radio Online, música de 80s y 90s, y aparte pues tiene una influencia comercial en el ámbito digital. Pues ya, señoras y señores, ya se acabó el programa. Muchísimas gracias. No, pues José Luis, es un placer contar con el primer segmento de 1100 Recuerdos. ¿Y por qué 1100 Recuerdos? Por la alusión al 1100 de AM. José Luis, pues una gran trayectoria en tantos años. Sí, pues gracias por decirme viejito. ¡Hola! Hola, sí, ya pasaron los años, amigo. Fíjate que sí ha sido muy grato escuchar de repente en 30 segundos una trayectoria que nos ha marcado. Así es. Y de la cual pues seguimos activos. Claro. Siento que ha sido una bendición muy grande el tener la oportunidad de ser partícipe de la historia en Tlaltenango como pionero de la radio. Así es. Y también como pionero de la radio en Indianápolis, Indiana, la radio comercial. Fuimos, nos destacaron ese
tema por ser también de la primera generación de locutores en radio. Allá en Indiana. Allá en Indianápolis, Indiana. Y pues aquí seguimos en el tema de la publicidad, el tema de la producción comercial, en radio como locutor. Y bueno, pues todo lo que sea el tema de ventas y relaciones públicas, estamos a la orden. Vámonos por partes, José Luis, porque mira, yo comentaba con la gente que amablemente ha escuchado nuestros episodios que la radio de Tlaltenango obviamente tiene un origen que ahí fue en donde coincidimos muchos compañeros que, bueno, en este momento algunos ya están retirados, algunos ya no se dedican absolutamente nada a medios, otros estamos todavía pues haciendo acto de presencia, levantando la mano, y algunos otros compañeros están vigentes todavía. Pero José Luis, yo llego en el 97. Según la biografía que leímos, la radio de Tlaltenango empezó poquito antes. ¿Qué tantos años antes empezó Tlaltenango? 1993. Es decir, tenía... ¿No recuerdas el mes más o menos en los que empezó? No, fue por ahí en octubre aproximadamente. Más o menos a finales de año. Si yo llegué en julio del 97, la radio tenía 3 años, casi los 4 de haber empezado. Entonces tú estuviste aquí desde que la radio empezó. Creo que en algún momento coincidimos que tú escuchaste la primera transmisión de la radio. Mira, déjame te platico cómo estuvo el tema. Primero hablarte de los fundadores. Ya. Los que fueron los fundadores. Los iniciadores. Los que iniciamos en la primera generación. Fue en el departamento administrativo la señora Chelito, a la que le mandamos un fuerte abrazo a la señora. La queremos mucho, doña Chelito. Estuvo Miguel Ángel Sosa Martínez, el ingeniero, y también... Me saqué de onda, perdón. No, adelante, sí, Miguel Ángel Sosa, decíamos. Miguel Ángel, es que por tu sí. tocan. De los gentes que fuimos de los iniciadores de la radio, te platico que fue Miguel Ángel Sosa Martínez, por el cual yo fui invitado. También estuvo el Güero Márquez, que estuvo como gerente general. El profesor Ernesto Servando, que todavía sigue en medios. Sigue activo en su medio de Tlaltenango en Red. También le mandamos un fuerte saludo. Y tu servidor. Fuimos los que iniciamos la primera generación de locutores aquí en Tlaltenango. Porque yo recuerdo, te digo, de ese entonces, cuando yo regresé, de los que tú estás comentando, ya nadie se encontraba. O sea, ya nadie, nada más tú. Sí. Ya sí. Nada más tú. Sí, de hecho fue muy rápida la transición de cambio de locutores, porque algunos como Miguel Ángel Sosa solamente venían en el tema operativo, administrativo, ingeniería, y técnico. Okay. Entonces ellos terminaron su chamba, al principio empezaron a trabajar, como no había locutores, pues ellos entraban al aire, y luego vino el relevo, y ya de ahí vinieron muchísimos compañeros. Vamos a agarrarle orilla, José Luis, preguntarte sobre los inicios, pero los inicios de José Luis, porque según la biografía que acabamos de leer, tú eres originario de Jerez, nacido allá en Jerez. Siempre he dicho que soy jerezano, pero de corazón tlaltenanguense. Porque a mí Tlaltenango me ancló, me dicen, oye, ¿tomaste agua del Jaloco? Les digo, no, hombre, yo hice hasta gargaritas. Es que te digo, todos los que... Aquí estuvo Héctor Aparicio y aquí he estado platicando con varios que curiosamente todos decimos lo mismo. O sea, la gran mayoría decimos, somos de fuera, pero es que Tlaltenango nos vino a arropar de tal manera que yo lo dije en el capítulo pasado. Yo nací otra vez cuando llegué a Tlaltenango, porque después de Tlaltenango, al igual que tuyo, pues aquí conociste a la que hoy es tu pareja, a la cual saludamos con todo el respeto. De aquí es la familia, pues. O sea, a lo que voy es que Tlaltenango ya se convirtió en nuestra casa desde hace muchos años, porque si nos ponemos a contar los años, y si tú dices que llegaste en el 93, ya tienes más de 30 años aquí. Sí, así es. Más de 30 años. José Luis, ¿qué fue lo que en su momento a ti te llevó a decir, a ver, yo quiero ser locutor? ¿Cómo descubres tú esa, no sé, afición, ese gusto por decir, yo quiero estar enfrente de un micrófono? Fíjate que fue muy, muy, muy agradable la experiencia, porque yo recuerdo haber tenido, no sé, unos 14 años y tuve mis primeros audífonos de cassette.
Claro. Que por cierto, los Walkman, ¿no? Los Walkman, los que eran de cassette. Que por cierto no funcionaba para cassette, solo el radio. El radio, sí. Entonces tuve la fortuna de que mi hermano mayor, Héctor Villegas, él fue pionero de la radio en Jerez. Okay, Radio Jerez, que todavía está Radio Jerez. No, ya no. Él tiene muchos años que se retiró de Radio Jerez. No, me refiero que Radio Jerez todavía está. Todavía, sí, Radio Jerez. No, mi hermano, él ya se retiró hace muchos años. Y recuerdo cuando estaban ellos transmitiendo en vivo desde el portal Humboldt en Jerez, hay unos cristales que daban hacia la calle, y yo traía mis audífonos y fui, y mi hermano estaba al aire. Okay. Y yo lo veía hablar en el micrófono y yo lo escuchaba en mis audífonos, y para mí fue magia pura. Magia, me conectó, y dije, de aquí soy. Y de ahí le empecé a agarrar el gusto. Me metí de disc jockey, me fui a trabajar. De eventos sociales, en discos, o en dónde. Porque déjate digo que ahorita el sinónimo de disc jockey o de DJ es que llevan un aparatito que nada más conectas y ahí tienes básicamente todo. En aquel entonces, ¿qué representaba en aparato ser DJ? No, es que sin demeritar por supuesto a las nuevas generaciones, decirles que antes ser disc jockey tenía su chiste, era claro. Tener que mezclar con discos de vinil, tener que tener oído para empatar los beats, los tiempos, 8, 16, 32 beats, y hacer los cambios correctos, porque todo era en vivo. Hoy en día con lo digital te lo hace de forma inteligente, y la mezcla es perfecta. Y antes era que te rebotaba el sonido y todos te voltean a ver como diciendo, ¿qué hubo, disc jockey? Y aguas con un disco rayado. Sí, entonces, o que se te terminara el disco. Es correcto. O sí. que de repente hicieras un cambio de música brusco y la gente te voltea a ver, o te cotizabas de forma que te siguieran contratando, te decían, para esto no sirves. Fíjate que de hecho más adelante, José Luis, vamos a proponer un programa que sea ese choque generacional en ese tipo de situaciones, lo de hoy, lo de antes, qué es mejor, qué no es mejor, pros y contras, y eso va a estar muy interesante. Pero déjate de eso, o sea, como dices tú, sin demeritar. Pero a ver, ¿en qué espacio un DJ ahorita se lleva su consolita sin demeritar? Porque no vayan a funarlos. Sí. O sea, ¿en qué espacio te llevas una consola, un DJ ahorita? ¿En tu celular? En tu celular, son aplicaciones. ¿Y cuánto ocupabas en aquel entonces del equipo? Pues un tornamesa era un aparatote. Entonces tenías que trabajar con los dos aparatos. Los discos, era toda una discoteca. La discoteca. Era una discoteca completa y tenías que conocer las versiones del disco, conocer que el beat más o menos se pareciera y jugar con eso. Tenía su chiste y era muy divertido. Bueno, verdad. Eso como DJ, porque yo en aquellos entonces también me relacioné con algunos y también en algún punto de la vida por ahí anduvimos haciéndole también a la faramaya, José Luis. Pero entre todo ese trajín, dime, siendo de Jerez, obviamente Zacatecano y Jerez, pues estamos ahora a 10 de distancia, no estamos así que tú digas, wow, exagerado. Pero ¿cómo se cruza Tlaltenango, la radio de Tlaltenango? ¿Cómo? Bueno, deja de decirte que yo hago 1 hora y media. Tú haces 1 hora 10. ¿Sabes cómo manejarás? No, fíjate que cuando estuve en Los Ángeles, desde muy chavo me fui a Los Ángeles. Allá conocí precisamente a Miguel Ángel Sosa Martínez y él se involucró con el tema de la disjoqueada. Él ya tenía carrera y él me enseñó lo básico. Y aquí nos reencontramos en Radio Alegría. De esa manera fue que yo vine a caer aquí a Tlaltenango. ¿Fue por él? Sí, él me invitó. O sea, nos conocimos en Los Ángeles. Okay. Y él me invitó porque él ya sabía que cuando yo llegué a México me fui a trabajar de operador en Super G y Estéreo Plata. ¿Y dónde está Miguel Ángel Sosa ahorita? Hoy en día tiene un cargo de gobierno en Zacatecas. Okay. Es director de escuelas, creo. No estoy muy seguro. Tengo poco contacto con él. Tenemos poco en común, solo la amistad, nos saludamos, que hubo, que pues, y nada más. Fíjate, José Luis, en aquellos años, te digo, yo recuerdo mucho tu locución. Yo recuerdo mucho tu locución, que hasta la fecha pues no has perdido el estilo. La diferencia es pues que ahorita ya no estamos vigentes en una onda radial, pero yo recuerdo mucho tu locución, siempre muy dinámica, siempre activa, siempre con una chispa bien diferente. Y si algo te caracterizó a ti es que tú hacías mucho personaje. Eso era muy, 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 muy tuyo.
Cuando ya se te da la oportunidad de estar en Tlaltenango, ¿qué sentiste por primera vez cuando estuviste en aquellos años? Una emoción tremenda, Alex. Y ¿sabes qué es la diferencia de hoy en día de la radio en ese tema? Que antes nos permitían hacer y ser lo que nosotros traíamos dentro. Así es. Nos podíamos expresar a través del micrófono. Siempre fue muy limitado el tema del lenguaje, de saber expresarte sin groserías, sin albures, sin cosas que afectaran socialmente en el radio escucha. Hoy en día la radio cambió. Hoy si no dices groserías no tienes rating. Y antes teníamos la oportunidad de ser personajes y divertir a la gente. Y te digo una cosa, con toda honestidad, el que más se divertía era yo. Yo me divertía como enano porque ahí siempre saqué mi niño interior. Claro. Y ese niño interior dialogaba conmigo y cotorreábamos y hacíamos un desorden organizado. Sí, claro. Mira, tan es así, José Luis, que como yo comentaba en el capítulo de ¿Quién es Alex Tapia? Yo cuando llegué de Guadalajara, a diferencia pues de lo que tú comentas, yo encontré, si no estás de acuerdo, a ver si estás de acuerdo conmigo o no, yo llegué a encontrar aquí una estación de radio, como tú bien lo dices, con cierto tipo conservador y con una cuestión más, en cuanto al lenguaje, más tranquila. Cuando llego de Guadalajara, imagínate el lenguaje de ciudad, amigo, sí. O sea, llego acá y te has de acordar de Gerardo Huerta, sí. ¿Te acuerdas del Secre? El Secre me hablaba y me decía, oye, güey, bájale, cabrón, dijo, te van a colgar aquí, o sea, y mucha gente conservadora, sí me acuerdo, me hablaba y me decía que era un pelado, que era un grosero, pero la misma evolución de los tiempos te llevó a que fue cambiando todo, pues, o sea, nos llevó a que todo fue cambiando. Y recordando de esos tiempos, José Luis, cuéntale a la gente, cuéntanos a nosotros cómo era esa cabina, esa energía que se sentía en ese entonces, en esa radio, todavía hasta cierto punto de provincia, si tú quieres, pero ¿cómo era esa radio, esa estación? Mira, cuando yo llegué, todavía el edificio olía mucho a madera y pegamento porque estaban armando las cabinas. Okay. Todavía estaban con la alfombra y porque todavía había alfombra. La atmósfera era muy agradable porque todo era nuevo, entre comillas, porque el equipo que se adquirió fue un equipo que, aunque ya había tecnología digital, se compró un equipo análogo y con cintas de carrete, cartuchos todavía de 8 track, una consolota que todavía creo que sigue funcionando. Más sin embargo era efectivo porque la magia estaba en lo que hacíamos en el micrófono, no en el equipo, pero eso le daba un toque de autenticidad porque era equipo ya viejito. Okay. Pero lo hacíamos funcionar para borrar los comerciales con magnetos. Y mira, es más, simplemente para dar un poco más de referencia. Ahorita las estaciones de radio, obviamente todo lo tienen en un computador, absolutamente todo. Programas que ya cuando yo me salí, creo que ya no estabas tú cuando yo me salí de la radio. Todavía era una computadora y ahí sacabas todo en el famoso Winamp, ¿te acuerdas? El programa del Winamp. Ahí empezamos a reproducir hasta que ya hubo programas específicamente para radio. Pero en aquellos años, como dice José Luis, teníamos la pared tapizada de CDs. ¿Te acuerdas? Y de cassettes. De cartuchos. Y no, espérame, eso en cuanto a música. Okay. Pero a comerciales eran unos, del tamaño más o menos de un VHS. La vamos a estar dejando aquí de todo lo que estamos hablando porque son cosas de la prehistoria. Voy a dejar aquí algunas imágenes para que la gente sepa. Era un cartucho de este vuelo que tenía cinta y que metíamos en una reproductora, ¿te acuerdas? Y cada comercial que hacíamos, cada bloque, sacarlo y meter el otro. Sí, decíamos, estos son los comerciales que van a pasar, ¿no? Que la tapatía, que mi zapatería, que todos los que habían aquel entonces, a uno y le das play al otro y play. Ahorita ya no. Eso era mágico. Todo era manual. Eso era mágico. Y en cuanto a todo eso, José Luis, esa nostalgia, todo ese rollo, ¿qué compañeros había, sobre todo, que tú recuerdes con los que hacías buen relajo, buen desastre? Fíjate que una de las experiencias muy padres de radio que marcó una evolución, fue un antes y un después,
fue cuando tuve la oportunidad de invitar a Pepe Gallardo a la radio, para que él tiene mucha experiencia, o tenía en ese tiempo pues ya mucha carrera, mucha más que nosotros. Hoy en día es un locutor consolidado, muy querido, muy respetado en el estado de Zacatecas, con una trayectoria impecable. El buen Pepino, te mando un saludo, mi querido Pepe. Y fíjate que él vino a marcar antes, como dije anteriormente, un antes y un después, porque él empezó a traer los conciertos, él empezó a darle un dinamismo diferente a la radio. De hecho, yo tengo que reconocer que el estilo que yo fui moldeando fue gracias a Pepe. El estilo que traía Pepe, él ya lo traía. Y nosotros pues todos le empezamos a copiar, qué decía, como el ritmo, la velocidad, las pausas, el estilo. Claro. Entonces Pepe vino a marcar un estilo increíble. Inclusive hoy en día las nuevas generaciones lo siguen seguramente recordando. Así que yo creo que fue una de las personalidades que recuerdo y que hicieron cosas grandes en la radio. Fíjate que yo con Pepe he interactuado realmente muy poco. Lo conocí en Colotlán, Jalisco. Él es compadre del profe Elpidio. Él es compadre del Elpidio Nava y coincidimos en algún evento y ahí fue donde yo tuve oportunidad de conocerlo. Cuando yo llegué él ya no estaba. Después supe que anduvo en otro estado, regresó a Zacatecas y ahí está. De todos modos lo saludamos al buen Pepe a ver si coincidimos algún día o hasta hacerle la invitación, extenderla para que nos acompañe en algún punto. No estaría mal. Y oye, José Luis, platicaba en un episodio de aquella misticidad que tenía la radio. Ahorita ya cualquier persona que está en un micrófono pues es identificado porque las redes sociales así son. Pero en aquel entonces no había cómo conocer al locutor. ¿Te acuerdas de esa situación, de ese sentimiento? Sí, cómo no. Pues la gente se imaginaba al locutor guapo y llegaban y nos encontraban y dicen, ¿en serio? Oye, me robaron, que devuelvan las entradas. No, en serio. Y luego recuérdale a la gente experiencias que tenías cuando te llegaba tu WhatsApp en tu bolsa de camiseta. Sí, fíjate que era bien grato recibir la cantidad de cartas, porque en aquel tiempo pues era el único medio de comunicación que tenían las comunidades de llegar a la radio, y era a través de las cartas, y nos llegaban cartas perfumadas con talco. Antes no nos llegaron con Antrax. Eso fue después. pero era increíble, y no te hablo de 5 ni 10, eran bolsas. Muchas cartas. Sí, claro. Que era imposible a veces darles lectura. Y era muy grato poder leer las cartas, porque a veces nos llevábamos gran parte del programa y, como bien lo apuntas, difícilmente concluíamos en leer las que nos llegaban por día. Así es. Cosa que siempre agradecíamos, porque pues imagínate qué padre, ¿no? Eso representaba pues que sí te estaban escuchando. Así es. Llegaba mucha carta de Estados Unidos y evidentemente pues no había manera de que la gente de allá te escuchara, pero después nos enterábamos que la gente estaba esperando y grababan con una grabadora, obviamente, grababan los saludos y se los mandaban por correo a las personas. O sea, lo que era aquel entonces, pues así funcionaba, así era. Ahorita ya la tecnología vino a revolucionar todo ese tema y que definitivamente pues ya no nos tocó como tal. Pero preguntarte, José Luis, de todas esas anécdotas que viviste, de esas historias cuando estuviste en radio, platícame una divertida. Que te acuerdes. Una divertida. Que te acuerdes así de algo que haya estado vaciado, de algún momento al aire, de alguna conducción de evento. Fíjate que te voy a platicar una que nos pasó en uno de los aniversarios. Me dieron la responsabilidad de organizar los lugares de las bandas en la Plaza de Toros. Mi trabajo era decirle, tú de aquí a aquí, tú banda Ráfaga de aquí a aquí, tú banda Brava de aquí a acá. Porque teníamos que respetar que la gente tuviera visión, y una parte de la Plaza de Toros se iba a tapar con los equipos y la otra parte era para que la gente disfrutara el show. Pues ándale, así quedó, nos fuimos. Regreso, y una de las bandas, que no voy a decir quién, le valió, se puso donde quiso. Llegué y le dije, ¿sabes qué? No seas malo, hazme el favor y mueve tu equipo como habíamos quedado. Dijo, no puedo, es que no se oye. Le dije, ¿sabes qué? Tengo instrucciones, o lo mueves o no tocas, y te van a tumbar todo el equipo, porque así es. Wow. Bueno, el señor se fue.
No enojado. Ya sabrás, no, enojadísimo. Y en ese tiempo estaba un programador, don Arturo, y empezó, vengan todos para acá, arrímense todos, y empezó a juntar gente ahí en ese momento. Y ya cuando juntó como a 10, 15, y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues que no venga, que él se fue echándonos la viga, pues así para que nos toque de a menos. ¿Ese Arturo de dónde era? ¿No era de aquí? Ah, de Guadalajara. Ah, ya. Guadalajara, sí. Ya sí nos toca de a menos, te digo. Dijo, así nos toca de a menos, porque el señor se fue. Bien, o sea, bravo. eso es divertido. Pero dentro de todas esas historias que tuviste en la radio, José Luis, ¿hay alguna sensible? Bueno, fíjate que no, porque pues realmente nunca tuvimos situaciones que lamentar, situaciones difíciles, no. Lo más reciente que yo he tenido y que he sentido con todo el alma fue la pérdida de nuestro amigo Alejandro Márquez, que fue el que pues siempre estuvimos en la primera generación. Fue un gran jefe, una gran persona. Por lo menos a mí me trató muy muy bien, toda su familia, y sentí mucho su partida. Fue de las partes que en tema de la gente de radio pues lo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Y cuando tuve la oportunidad, así como tú me estás entrevistando a mí, yo lo entrevisté a él, fíjate. Al Güero Márquez. Sí, al Güero Márquez, tengo la entrevista donde platicamos y recuerdo más o menos bajo esta temática, fíjate. Y tal vez un día esta entrevista va a ser famosa cuando el Peluchín ya no esté. Miren, ahí está. Porque así funciona. Y no tenemos ni que asustarnos. Pues, son cosas dicen en mi rancho, pues, ¿para qué? Lo que pasa es que no estamos quizás acostumbrados a hablar de la muerte, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor es algo que todavía... No, a pesar de que en México, o sea, la muerte nos hacemos burla, hacemos guasa, ¿no? De la muerte, pero hablar ya de la muerte tuya, dices, espérame, todavía... Pero bueno, solamente eso llega y pasa. Cuando tiene que llegar. Sí, a ver, de todas esas compañeros que estuviste en la radio de acá, yo quizás fui un poco indiscretón y me valió 3 cacahuates. Yo comentaba que así como tuve compañeros con los que tuve muy buena relación, así como contigo lo ha sido hasta la fecha, también tuve compañeros que yo dije, güey, ¿quiénes serían para ti esos compañeros? No, pues, mira, yo creo que todos eran buenas personas, todos han sido muy profesionales, pero aquí el tema es no tanto que me cayeran mal, es que a veces no coincidíamos y no había apertura para hablar, para pulir, para hacer equipo. En algún momento me sentí excluido de un grupo que empezó a llegar, y como yo era de los más viejos en la radio, pues me empezaron a excluir y yo sentía que ya no encajaba. De hecho, fue una de las razones por las que yo me salí. Yo ya no me sentía cómodo, llegaron a revolucionar la estación con otras cosas y sentían que pues ellos tenían la razón en todos los sentidos, y nunca los culpé. Dije, bueno, vienen a innovar, vienen a revolucionar, está bien, tal vez yo ya aquí ya no... Porque, de hecho, ya me cayó el pedradón, porque yo fui de la generación cuando tú te saliste. Sí, pero no eras tú, Ya. Fue quien llegó a dirigirlos. Ya, que pero va. no voy a decir nombres por respeto, pero fue quien llegó a dirigirlos, que empezó a dividir. Ya. Porque esa persona no llegó a unir. Tan así que seguimos siendo tú y yo amigos. Sí, claro. Y de esa generación que se quedó, con esa persona fue con la que yo nunca ni le he deseado mal, ni mucho menos. Pero no coincidimos, claro. Ya no coincidíamos en ideales. Él traía sus cosas, yo las mías, y chocamos. Y nos fuimos por lados diferentes. Sí, claro. No, y lo entiendo, porque de hecho yo sí hablaba de algunos compañeros con los que no tuve mucha relación, que pues bueno, solamente por eso uno lo comentaba, porque hay de todo. José Luis, avanzando en esta platiquita, porque queremos llegar más adelante a la parte empresarial, pero ahorita queremos seguir tocando pues de esa remembranza, porque el ser humano vive de recuerdos, José Luis, de añoranzas y de recordar esas cosas bonitas. O sea, no es que estemos viviendo del pasado, pero el pasado es parte de nosotros. José Luis, si yo te dijera unas palabras, te pediría que me respondieras con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te late? Pues, a ver si me da la cabeza para eso. A ver, José Luis, lo primero que se te venga a la mente.
Radio Alegría. Nostalgia. Micrófono. Alegría. Cartas de correspondencia. Gratos recuerdos. Audiencia. Los extraño. Noche. Para dormir. Música. Me encanta, 80s y 90s. Amistad. Presente. Muchas gracias. Tlaltenango. Amo Tlaltenango. Futuro. No hay. Solo tengo presente y solo tengo este momento. No pensar más adelante. Sigo trabajando todos los días en mis sueños, pero solo tengo el día de hoy. Mañana lo voy a planear. Hoy hago todo lo que puedo y lo mejor que puedo y con lo que tengo. Efectivamente, o sea, si el día de hoy no lo construimos bien, el día de mañana quién sabe lo que vaya a pasar. José Luis, hablando de tu experiencia en la radio, recuerda de otras estaciones en las que tuviste. Ya hablamos de cuestiones que a lo mejor te traen buenos recuerdos, malos recuerdos, pero de todo lo que hiciste, de los personajes porque hay que decir que José Luis también hacía personajes al aire, a veces los improvisabas, a veces los preparabas, pero de todo eso que hacías, ¿qué recuerdo tienes de algo así gracioso de esos? Fíjate que sí tuve la oportunidad de hacer varios personajes, pero el más entrañable, yo creo con el que más me identificaba era con Solovino. Y todo esto vino, inclusive te acuerdas que hubo una campaña enorme donde la gente le puso el nombre, la gente mandó el dibujo. Así es. De Solovino, y era muy divertido. Y déjate platico una anécdota. En ese tiempo yo hacía los humoróscopos. Los humoróscopos, claro. Pero hay algo curioso, que los humoróscopos yo me los inventaba. Todo. Hace cosas que sea... hoy por la mañana tienes que agarrar un huevo. Agárrate un huevo, pero de gallina turuleca, ¿no? Y lo echas en agua y te la tomas en ayunas por 3 días. No la vas a creer. Y le decía a la gente, y te va a dar suerte. La gente me hablaba y me decía, ¿qué crees? Me dio bien mucha suerte. Y yo me la botaneaba y decía, oye, ¿cómo influye la radio en la gente? O sea, el poder de la palabra y la responsabilidad tan grande que teníamos, que lo que decíamos tenía un impacto social. Entonces, el decir cualquier burrada, pues repercute. Y en este caso, pues era mi chamba bromear con la gente a través de los humoróscopos, y les daba instrucciones y lo hacían y decían que funcionaba. Y era bien divertido. Ese es solo. Qué bueno que no sugeriste que se aventaran al jaloco, porque si no... No tienes ya cuánta burrada decía yo en ese programa. Así que ya sabes, señoras y señores, si por alguna razón le fue mal, José Luis ya no vive en Tlaltenango. Ya no culpable. A ver, José Luis, para cerrar esta charla que tiene que ver con la radio, ¿en qué momento dejaste la locución en las ondas? O sea, obviamente la radio libre, pues. ¿En qué momento la dejaste? Fíjate que fue cuando trabajé en Estados Unidos. Ok. Cuando trabajé en Fiesta Mexicana. Yo regresé ya con otra mentalidad más empresarial, y lo tengo que decir porque seguramente a muchos locutores les va muy bien, y hay que ser muy bueno para que te vaya bien entrar en el tema de ventas y en otros campos que están ligados a la locución, donde pues te generas tu marca, como en este caso Tapia es una marca, Peluchín es una marca, y explotas ese campo, ese abanico de posibilidades para hacer negocio. Yo me di cuenta que hay que ser muy bueno para ganar bien en radio, pero en la mayoría de las estaciones de radio la paga es muy baja. Claro. Y mis ambiciones, pues a lo mejor no son muy altas, pero pues también tienes que aprender a vivir de una forma decente, ¿no? Y me di cuenta que el emprendimiento era también lo mío. Al paso del tiempo he aprendido muchas habilidades, y entre ellas pues ha sido el emprendimiento. He montado negocios, he tenido activos aquí y allá, poquito de aquí, poquito de allá, y no me falta que comer. Por eso yo dejé la radio, y hoy en día sigo haciéndola eventualmente a través de PMP Radio Online,
pero ya como un hobby. Claro. Porque ahí en la radio online no la puedes monetizar, no la puedes cotizar, no la puedes vender, es muy difícil. No hay un nicho de mercado para este tipo de estaciones de radio digital, donde pues, nos damos cuenta que si te metes a internet hay millones de estaciones de radio y eliges lo que tú quieres. Entonces lo hago más como hobby. Claro. Entonces esa fue la razón por la que decidí, y en algún momento, me dijeron que regresara a la radio. Me dijeron que regresara, pero lo que me llevé. Yo les dije, no, eso es mío. Oye, José Luis, como bien lo dices tú, el Peluchín, pues todo el mundo lo conoce en la región, pero también por lo que has hecho, has trascendido un poco más. ¿En qué lugares posicionaste a José Luis Villegas como el Peluchín? Mira, Tlaltenango y su región, todas sus rancherías, y en Indianápolis, son donde dejé muchos amigos, donde tengo muchos amigos. De hecho, todavía voy a Indianápolis y me ven y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿cuándo me pagas? Yo, y ya me cachó. No es cierto. Sí, muchos amigos allá en Indianápolis, fíjate. Aparte de que estuvimos trabajando en radio, también allá monté empresas en Indianápolis, Indiana. Y dejé muchos amigos, mucha familia, fíjate. Todavía voy y saludo a mucha gente que nos procuramos cada vez que vamos. Esto es importante porque al final del día, los que hemos estado de alguna forma en medios, pues es lo que vamos dejando, una pequeña huella, sembrando parte de lo que nos gusta hacer, que es simplemente el entretenimiento. Entonces, ¿te fuiste en qué año más o menos a Indianápolis? Que dejaste la radio 2006. 2006. 2006, que fue cuando me casé. Me casé sí, nos fuimos a probar suerte, a cambiar nuestras vidas juntos, emprender con mi esposa Silvia. Nos fue muy bien, gracias a Dios, y te digo honestamente, Indianápolis, Indiana, para mí es un lugar mágico, porque todavía cuando yo estuve allá, no hombre, podías tener tu licencia, poner tu empresa, pagar impuestos, vivir en paz y tranquilo y poder hacer dinero si a eso ibas. Y nosotros aprovechamos, nos fue muy bien, gracias a Dios. Y ahorita ya eso es muy complicado. Sí, no. Ya los tiempos son otros. Son otros. Y digo, así como dejé amigos allá, aquí en Tlaltenango tengo familia. Muchos amigos que la verdad me siento bien agradecido, bien bendecido por tantas oportunidades que tengo aquí de seguir comiendo pues hasta carnita. Es lo bueno. José Luis, fíjate, tú empezaste en el 93, dejaste la radio en 2006, estuviste siempre buen rato. Yo la dejé la radio en el 2007 casi, y hablamos básicamente del mismo tiempo, y hablamos pues que es la misma generación, pues, en la que lo dejamos. Después de eso, viene una etapa de José Luis que ahorita vamos a platicar, porque, Alexis, ¿me ayudas con la cámara 3, por favor? Con las 3. Esto que está viendo usted aquí es un producto que José Luis está ahorita emprendiendo, que vamos a llegar a él en un ratito más porque quiero que lo conozca, y aquí vamos a decirle a la gente y recordarle de qué se trata ese tema. Este tema que tenemos aquí ahorita lo vamos a tratar. Pero José Luis, yo te conozco en muchas otras facetas. Yo te conocí de emprendedor, como bien lo comentas. El emprendurismo obviamente es de resistencia, es de decisión, es de quererlo hacer. Pero también es cierto que una de las habilidades que debe tener el emprendedor es saber cuando las cosas se dan, pero también cuando no funcionan. Es bien importante. Pero lo más importante es no decaer. José Luis, te he conocido en muchas facetas, y de todas esas facetas en un sinnúmero te he conocido. Te conocí, espero no equivocarme, tuviste juegos de diversiones. ¿Te acuerdas que tuviste juegos de diversiones? Te conocí también, déjame recordar, la boutique del pan, también vendimos pan miniatura. Claro, o sea, te digo, te conozco en la clínica de celulares. La clínica de celulares. También cierto. Tuvimos el tianguis del automóvil. Ok. Ese, déjame acordar en dónde estaba. Sobre el Boulevard Salida Zacatecas. Correcto, cierto, allá estaba por donde está el fútbol rápido, por allá estaba.
¿ok? Y que hasta la fecha, bueno, de alguna forma, ya a menor escala, pero lo sigues haciendo, ¿no? Sí, claro, claro. Todavía lo sigues haciendo y aparte que tienes ahorita un negocio de aditivos y aceites y Sí. todo ese tema. Que por cierto, vaya, José Luis, aquí le voy a dejar la descripción en donde se encuentra José Luis. Platícale si quieres a la gente. Bueno, sí, estamos por ahí en la calle Primo Verdad, número 8. Ahí tenemos venta de autos seminuevos y todo lo que es aceites para automóviles. Ahí trabajamos también desde ese punto la producción comercial. Sí, de hecho, esa parte del perifoneo. Sí. El tema del perifoneo es algo que hasta la fecha yo conozco que lo sigues haciendo. La gente te sigue buscando. Pero ya no nada más te es limitado a tu voz. O sea, ya tienes más banco de voces que te ayudan en eso. Nos hemos estado apoyando mucho ya en la inteligencia artificial. También ese tema lo estamos trabajando de manera muy activa. Y nos da la oportunidad de grabar comerciales, jingles de alta calidad de estudio y bueno, pues antes teníamos que trabajar solamente con una voz y pues cansona, diciendo ya cansó el peluche, ya pongan algo más. Y ahora tenemos la oportunidad de voces ilimitadas. Lo que quieras. Sí. Y hablando de temas de emprendedurismo, José Luis, voltea uno a ver a los jóvenes de 16, 17, 18 años que están empezando en este camino de intentar salir adelante. A ese tipo de jóvenes, José Luis, desde tu experiencia amplia que ya tienes en el rumbo, en el ámbito empresarial también, ¿qué le puedes decir a los jóvenes que intentan, José Luis, salir adelante en este mundo que cada vez está más complicado? Mira, yo creo que cada persona va a tener la oportunidad de vivir su propia experiencia. Voy a hablar desde mi perspectiva y aprendí desde muy chavo que no hay errores. No hay errores, hay puro aprendizaje. También aprendí que todas las personas que están a mi alrededor, todas por muy distintas que parezcan, son tus maestros, son mis maestros y siempre hay algo que aprenderles. Entonces, al paso del tiempo tenemos que ir conociendo cuáles son nuestras habilidades, claro, en dónde nos sentimos más cómodos, dónde tenemos ese brillo que puede ayudarnos a enfocar el camino para llegar a donde queremos llegar. No es algo sencillo, no, pero si tenemos una visión, yo creo que los chavos el día de hoy necesitan de eso, ¿no? De encontrarse con ellos mismos, de no vivir la vida de los demás, de aprenderles. Eso sí, aprender de otras personas es valiosísimo, sobre todo sus errores. Hay una frase que dice que no aprendes de los errores ajenos. No es cierto, sí puedes aprender de eso. Y esto te va a ir formando tu carácter, te va a ir formando tu personalidad y al final de cuentas puedes aprender a explotar todas esas habilidades que al paso del tiempo aprendiste. Y te vas a dar cuenta que todo lo que pase, todo es experiencia. Nada se va a ir en vano, nada va a ser, sucedió y no pasó nada, no es cierto. Disfruten todo lo que les pase el día de hoy. Asimílenlo, pregúntense por qué pasó, para qué pasó, y esto les va a dar una visión más clara y van a llegar más rápido donde quieran llegar. De verdad se los digo, y eso se lo aprendí a mucha gente que sabe mucho más que yo. José Luis, ¿el fracaso es parte de la experiencia? Pues te repito que para mí no hay fracaso, nada es fracaso, todo es aprendizaje. Pero depende de cómo lo quieras tú ver. Si tú lo asimilas como un fracaso, vas a acumular ahí información negativa que te va a estar ayudando a no lograr tus metas. Pero si lo ves como un aprendizaje, cambia completamente la perspectiva. Tu visión de la vida va a ser otra. No hay errores, no hay nada negativo. Todo tenemos que verlo como aprendizaje. Digo, porque al final del día, lo que comentábamos, como estas experiencias para los jóvenes, están empezando a emprender algo y inmediatamente los jóvenes que están en esta vida queriendo despegar, al ver que en los primeros días no tienen el resultado que querían, empiezan a desfallecer. Alguien que va emprendiendo, ¿qué consejo le darías? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para ver que las cosas le funcionan? Fíjate que aquí la resiliencia es importantísima, pero bien lo dijiste tú desde un principio, cuando las cosas no funcionan, pues tienes que abandonarlas. Si ves que no hay algo que te esté beneficiando, cambia. La única constante en la vida es el cambio, pero si tú tienes la habilidad
de buscar las estrategias, la fórmula para ver qué está haciendo tu competencia y que tú puedas hacerlo y estar por encima de ellos, eso es valioso. Hoy en día las herramientas que tenemos para la publicidad, para movernos, es totalmente diferente a lo que vivimos en nuestros tiempos. Y claro, te digo porque sí tengo ratito andar en este rollo y andamos picando piedra aquí y allá, mas sin embargo todo nos ha dejado algo positivo, un buen sabor de boca. Ya escucharon, o sea, gente que se dedica directamente al emprendedurismo como es José Luis, pues con esta experiencia hay que escuchar. Dicen que el que no escucha consejo no llega viejo, no llega. José Luis, de toda esta gama de trabajos y de experiencia que tienes, has trascendido en muchas otras cosas. Decíamos ahorita del perifoneo. Quizás mucha gente que no es de esta zona, de esta región, no sabe qué es el perifoneo. ¿Qué es el perifoneo? Bueno, es la forma más económica de anunciarte a nivel de tierra. Es la forma de comunicar a la gente un servicio. Más directa. Más directa. Y es un vehículo que, bueno, en el caso de nosotros, que está diseñado con los decibeles de sonido correcto para que tú pases junto a él y no te aturda. Porque es un error pensar que entre más fuerte se oiga o se escuche es mejor. No. Correcto. Entonces, nuestro vehículo está personalizado, no solo con unas bocinas arriba, está personalizado, diseñado, está muy bonito nuestro carrito. Sí. Y tenemos ya buen rato en este rollo. Yo pienso que fácil unos muchos años. 25 años. Sí, yo me acuerdo desde hace muchos años, sí. 20 y tantos años en perifoneo. ¿Quiere anunciarse? 449-117-2383. Aquí van a aparecer los números para que los vea. José Luis, todo esto nos lleva a una parte que me ha llamado mucho la atención, que yo tuve ya la oportunidad de probar porque me hiciste el favor de hacerlo, que ahorita estás incursionando en una cuestión novedosa, diferente y compatible con la vida saludable. Sí. Mezquitl. José Luis, ¿qué es Mezquitl? Platícale a la gente qué es, porque a mí me interesa mucho saber cómo nació esta parte. Bueno, platicarles que yo no la inventé, pero me di a la tarea de investigar, porque todo parte y todo nace a partir de que en mi casa, que es la de ustedes, tengo 2 mezquites muy frondosos. Y cada año era una tiradera de mezquite impresionante. Carretillas y carretillas de mezquites a la basura. La mejor aprovechamiento es que se lo das como forraje a los animales. Pero yo decía, ¿por qué no se aprovechará este recurso tan abundante? Y me puse a investigar y fíjate que encontré que hace más de 500 años los prehispánicos, antes del cacao, tomaban café a través del mezquite tostado y molido. Y era un café saludable. Y hoy en día se reconoce como superalimento. Vitaminas, minerales, antioxidantes, también para beneficios digestivos, ¿no? Okay. Digestivos. Impresionante. Mezquitl, porque mezquitl, bueno, la palabra correcta es mezquitl. Y según los que saben, MEX para los mayas, para los prehispánicos, perdón, significa México. Claro. Quitl, sin la U, quitl, deshidratado. Ok. Pero la palabra completa, mezquite. A ver, vamos a explicar. Yo creo que en este país todo el mundo sabemos, quizás, esto espero que es un mezquite, pero quizás habrá gente que no tenga la idea por no ser una especie endémica o que algo que se dé en su región. El mezquite es un árbol sin duda muy grande, muy frondoso, que tiene un recubrimiento, le podemos llamar rugoso, y que da una goma. Y tiene la base de lo que está haciendo son las vainas. La vaina. Es la vaina. La vaina, el mezquite como tal. De hecho, no sé, a mí me tocó por lo menos de niño, eran mis dulces. Ir al cerro, había la vaina del mezquite. Máscara, la agarras y lo masticas y tiene su semilla dulce. Porque mucha gente pensaría, quizás hasta yo, que con leña, que es la leña la que se muele. No, es la vaina. Es la vaina del mezquite. Lleva un proceso artesanal, Alejandro, increíble, ¿eh? No es algo tan sencillo como parece. Tiene un proceso para llegar a su dulzura máxima.
Entonces, la vaina de mezquite se procesa, se recolecta de forma natural, se asolea de forma natural, se tuesta, se hace el tema de la molienda, se empaca. Mezquitel es una marca registrada. Y la verdad estamos encantados con este proyecto porque mira, Alex, el mercado de bebidas en el mundo es muy amplio y este no tiene competencia. No hay competencia, no hay en el mercado un producto que tú digas es similar al tuyo. No lo hay. De hecho, estamos en busca de ese inversionista visionario que diga, ya vi tu producto, creo en tu producto y vamos a hacer algo grande. Porque además el producto como tal es escalable en cuestión de negocio. Claro. Es decir, que este producto pudiera en su momento estar hasta en aparadores de tiendas de conveniencia. Claro, ¿sí? Porque Alex es 100% natural, no tiene añadidos, no tiene azúcar, 100% natural. Vamos a ver si aquí la gente lo puede... Entonces, es una gran oportunidad para todos aquellos que les gusta el café y que no pueden tomar café tradicional por aquello de la cafeína, por aquello del azúcar, por aquello ¿sí me explico? O sea, claro. Este producto lo mezclas, imagínate una cucharita, la mezclas con agua caliente, lo dejas que se infusione por 3 minutos. ¿Quieres? Puedes ponerle un poco de azúcar o de miel. Endulzante, sí, si no, sustituto de azúcar. Si no lo ocupa porque su azúcar es natural y pueden tomarlo hasta los que padecen la enfermedad de la diabetes. Ya tiene su tabla nutrimental, sí. Tiene el modo de preparación. Todo. La verdad es que este empaque es bastante elegante. O sea, se ve un empaque al cual pues le has invertido. Sí. Le has invertido al diseño, a la presentación. Se me hace bastante llamativo. Sí, la gente lo debe de conocer. José Luis, entonces, básicamente te lo tomas como un café. Sí, te sabe a café. Y tiene la versatilidad de que si lo pones con hielo, es un frappé. Es un frappé. Una bebida fría, deliciosa, que además es nutritiva. Que si la comparas con el café en cuestión nutricional, no, pues estamos por encima. Y esto es 100% natural. Ecológicamente, pues estamos al 100%. Porque no atentamos contra la biodiversidad. Los mezquites no tienes que abonarlos, no tienes que regarlos y aprovechas un recurso que no está utilizándose. Y mezquite tienes todo el año. Todo el año. Norte de Jalisco, sur de Zacatecas. Somos zona mezquitera. Entonces, José Luis, esto que estás emprendiendo ahorita, ¿dónde y quién es? Porque seguro estoy que parte de la gente que nos ve, lo debe de probar, lo debe de conocer, pero ¿dónde lo encuentran? Pueden marcarme, yo puedo mandarles ¿Lo puedes mandar? Sí, pero sí, y si no hay en mi negocio, en la tienda de... Vamos pensando en grande, sí. O sea, si te hablan de otra parte de la República, que conozcan, porque lo que tú dices es bien importante. Si ya está el antecedente, que la cultura prehispánica ya se utilizaba, que esto es algo que no es, bueno, quizás es novedoso porque no se había hecho, pero quizás no es algo nuevo, pero que se rescata como algo benéfico. Y que si hay gente que lo sabe y dijera, me interesa, ¿puedes mandar? Sí, claro, sin problema. Sin problema. Mira, Alex, déjame te platico que en suma o en síntesis, nosotros no estamos vendiendo un café. Estamos vendiendo una experiencia. Imagínense, como mexicanos, tener la oportunidad de probar una bebida que tomaban nuestros ancestros. O sea, es una experiencia increíble, porque café, pues, de quiera hay marcas. Pero una bebida que te sabe a café y que no es café y que tiene mejores proporciones en cuestión de salud y de vitaminas y de minerales, si eres mexicano debes de probarlo. Claro. Debes de probarlo. Porque si tienes la oportunidad solo de abrir la bolsa y activar tu sentido del olfato, te darás cuenta que es una experiencia increíble. Te huele a cacao, a chocolate. Es un olor muy, muy agradable. Disuelto. Déjate explico.
tiene mucha fibra, para la gente que necesita fibra. Si tú lo meneas y te lo tomas, estás tomando fibra natural 100%, sin añadidos. Si no quieres fibra, solo dejas que se sedimente la fibra, no lo meneas, te lo tomas como un cafecito y abajo queda toda la fibra. ¿Se prepara igual como Igualito. Preparar un café? Ah, sí. Así de simple. Así lo avientas. ¿Caliente o frío? Caliente o frío. Muy bien, entonces, ¿esta presentación viene de cuándo? ¿De qué presentaciones tiene? Esta la tengo, la estoy otorgando regalándola, de hecho como muestra para algunos cafés, algunos restaurantes, para que la prueben. Esta es tuya, Alejandro, esta te la traigo para ti, para que tú la degustes aquí con tu familia. Si hay algún restaurante, algún lugar que diga, oye, yo quiero saber, les puedo dar una muestra, con todo gusto se las puedo regalar para que vivan la experiencia, y si consideran que esto es un producto que pueda ser negocio parte para de su menú. Sí, con todo gusto podemos hablar del tema. ¿Esto no es una bebida gourmet? ¿O es algo que puede ser de diario? No, pues es que es una bebida gourmet, porque no es algo que encuentres en cualquier parte, Alex. Okay. Es una bebida para un grupo muy selecto de gentes que le gusta lo natural, que quieren vivir una experiencia diferente, que le gusta probar sabores del pasado, porque es lo que estamos haciendo. Estamos trayendo las bebidas del pasado al presente, que ya estaba olvidada, Alex. Olvidada esta bebida. Y está, en mi opinión, deliciosa. Y luego los mexicanos que tenemos la costumbre de ser muy malinchistas con lo nuestro. Nosotros mismos nos boicoteamos a nosotros mismos. Queremos comprar la marca europea o la americana o la, no sé, la asiática. Todo por estar a la vanguardia o la moda, pero lo propio y lo nativo, que es hasta mucho mejor en ese sentido, lo dejamos de lado. Vamos probando entonces, señoras y señores, se llama Mezquitl 24. 24. ¿Por qué 24? Porque en el 24 fue cuando lanzamos ya la marca como tal. Pero tenemos más de 3 años, prueba y error, prueba y error, prueba y error. No tienes idea, quemé 3 licuadoras y sin desorden. Pero hasta al final que llegó. hasta llegamos al punto. Entonces, si la gente quiere saber un poquito más de este producto, pueden entrar a www.mex-medio Kitl, sin la U, Q de kilo, y tl.com. Les vamos a dejar la descripción aquí para que la gente la vea. La vamos a describir para que la gente vea. ¿Qué va a encontrar ahí? Pues ahí va a encontrar toda la información nutricional, ahí va a encontrar los beneficios de tomar a diario este producto, que lo puede tomar todo mundo. Claro. Todo mundo, no hay restricciones, porque, repito, es un producto natural, y ahí viene mucha información que les va a ser de mucha utilidad. No dudo que así sea, José Luis. Pues bueno, tristemente, José Luis, estamos llegando al final. Fíjate, ya nos aventamos 1 hora prácticamente. El día de hoy, señoras y señores, en 1100 Recuerdos, la primera parte de muchas más que vamos a tener con excompañeros locutores de la radio, y como le comentábamos la vez pasada, antes de despedirme de José Luis, el tema que usted quiere que maneje, déjemelo en comentarios, por favor, diga que no sé qué les pareció el programa. Les pedimos que se suscriban, que compartan estos capítulos para que llegue a toda la gente. José Luis, por su lado, va a compartir con toda la gente de Indiana, Jerez, para que todo esta información llegue para allá y que Mezquitl llegue hasta donde tenga que llegar. José Luis, pues, ¿cuál serían tus palabras para finalizar el día de hoy, amigo? Nada, que estoy muy agradecido por la invitación, Alex. Me siento muy cómodo, me siento en casa. Gracias por tu amistad, y te deseo el éxito que te mereces, que es muchísimo para estos proyectos. Gracias. Y todo lo que venga. No, gracias, José Luis, con el apoyo de ustedes que vienen a compartir parte de Punto y Aparte, y la gente que nos hace favor de compartir. Va a crecer este canal, seguramente, que la única intención que tenemos es entretener, es llevarle a la gente algo diferente, como lo que el día de hoy estamos haciendo. Amigo José Luis, aprecio tu amistad, y pues aquí estamos, señores. Gracias, José Luis. Gracias también a ti, Alex. Gracias a todos. Amigos de Punto y Aparte con Alex Tapia, no se pierdan los capítulos que vienen, porque tenemos más temas de interés para todos ustedes. Recordamos nuevamente, suscríbanse, compartan, y por favor déjenos en comentario qué les pareció el programa. Gracias a todos. Esto fue Punto y Aparte con Alex Tapia, hoy con José Luis Villegas, el peluchín. Amigo, gracias. Un honor. Gracias.